El designio divino y los dos últimos canales. El 11º canal es el designio divino, que da a conocer las operaciones que se realizan continuamente en el cielo y que deberían hacerse en la tierra. Designio existente desde la eternidad, desde sí, por sí y en sí mismo. El Padre Eterno, engendrando al Verbo, decidió que se encarnara, sin dejar por ello su naturaleza divina. In principio erat verbum, et verbum erat with Deus, et Deus erat verbum. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Este es un designio inescrutable e inimaginable, que no puede ser investigado ni entendido ni comprendido por criatura creada, y por eso lo pasaré en silencio. De este designio nació otro entre el Padre y el Verbo, con el concurso siempre del Espíritu Santo. El designio concebido desde la eternidad de crear a los ángeles, porque el Padre se reconocía con un poder tan grande y el Verbo con una sabiduría infinita, y el Espíritu Santo con una bondad tan inmensa y sobreabundante, que no querían y no podían retenerlas en sí. Por eso se vieron obligados por su esencia comunicativa a buscar criaturas que pudieran alabarlos y participar de su grandeza y bondad. Hablo de un designio de admiración, si me es lícito decir que Dios está admirado de la obra que quería hacer. Ciertamente la pretendía y era plenamente capaz de realizarla, pero usó este vocablo por mi incapacidad en este designio. Decía, concibió y creó la criatura, dotándola de la más grande inocencia para poderle comunicar sus dones. Esta es la obra de la creación y el designio de comunicar. De aquí nació otro designio, el de glorificar a la criatura humana. El Verbo, movido por su voluntad y por la complacencia que veía en los ángeles por la gloria que les había dado, quiso que también la criatura pudiera complacerse de aquella gloria. Aún no estaba creada y ya la criatura miraba a su grandeza, nobleza y belleza. Y el hecho de que había sido creada por un Dios tan grande, inmenso e infinito. Pero se veía sola, porque no había nadie, a excepción de los ángeles, que pudiera participar del ser de Dios como ella. Entonces concibió un designio totalmente contrario al de Dios, y se prendó tanto de su propio ser, que quiso hacerse más grande que el mismo Dios que la había creado, pensando que si comía el fruto del árbol prohibido, se convertiría en otro Dios. Pero le sucedió todo lo contrario de lo que pensaba. En vez de elevarse, se anuló tanto que no solo no se convirtió en Dios, sino que se volvió incapaz de comprenderlo y de recibir sus dones. Y así, habiéndose detenido a considerar su propio ser, perdió en parte el noble ser que Dios le había dado, y por su parte, con el designio que la llevó a la anulación, estropeó el designio que Dios había hecho de glorificarla. Y de aquí nació un nuevo proyecto por parte del Verbo, con el concurso del Espíritu Santo, y ajustándose a la idea del Padre. Hallar un nuevo modo de recrear a la criatura ya creada. Para hacer esto, casi dejó su propio ser, tomando el de la criatura, la humanidad, para hacerla partícipe nuevamente del ser divino que la criatura había perdido. Y así como la criatura, tratando de enaltecerse, había perdido esa participación, el Verbo rebajándose se la devolvió, y por esto decidió venir a encarnarse. En este punto, nació un fuerte duelo entre la justicia y la paz. La justicia porque le da a cada uno lo que se le debe. Consideraba que el Verbo no debía venir, no pareciéndole correcto, que tuviese él que rebajarse, y que rebajarse aún tanto por una criatura que había ofendido a Dios tan gravemente.
Y a la paz, en cambio, que está en medio entre Dios y la criatura, le parecía que debía venir a pacificar y reconciliar a la criatura con el Padre eterno y hacerla capaz, volviendo a crearla con el sufrimiento y derramamiento de la sangre del Verbo, de recibir así la participación del ser divino. Después de largo debate, la justicia fue apartada y la paz consiguió la victoria. Pero la justicia se concentró toda en el Verbo, porque éste quería venir a elevar a la criatura, e hizo recaer sobre sí toda la justicia por el pecado del hombre. Y así el Verbo fue empujado por sí mismo y por el amor a la criatura a venir a encarnarse en el santísimo vientre de María, asumiendo nuestra humanidad de su purísima sangre, de donde provenía un designio jamás oído, ni en el cielo ni en la tierra, y nunca hecho en el cielo con el Padre, ni en la tierra con las criaturas, aunque formado todo en la mente de Dios. ¿Dónde y con quién fue hecho? En el seno virginal de María por el Verbo, y siempre con el concurso del Espíritu Santo. Fue el designio de sufrir por la criatura, y la decisión tomada por el Verbo, en el instante en que entró en el vientre de María, fue tan grande y tan fuerte, que quiso empezar a sufrir ya allí, pudiendo gozar solo de la pureza de María y tomar el alimento que ella le daba. Fue un acto de sublime amor el hecho de que quisiera llevar la cruz mientras estaba aún en el vientre de María. Aunque había venido para esto, habría podido estar al menos aquellos 9 meses sin sufrir, esperando que María lo diera a luz. Al engendrar al Verbo, María recibe del Eterno Padre el poder de engendrar continuamente al Verbo y a todas las criaturas, y ahora da a María el poder de engendrar a su Verbo, y al Verbo el poder de regenerar a las criaturas, siempre con la cooperación del Espíritu Santo. Todos los designios de este 11º canal manifiestan las operaciones que se realizan en el cielo, pero ahora se establece un designio amoroso de conferir y otorgar dones sublimes y gracias a las criaturas. La gloria, la belleza, la agilidad, la unión, la visión, la fruición, la comunicación, la inmortalidad, la eternidad y otros. Es un designio que manifiesta la obra que se hace en la tierra, el designio de dar el poder al Verbo que vendrá luego a juzgar y a dar a cada uno según sus obras. Quia tu redes unique secundum opera sua, porque tú le das a cada uno según sus obras. Romanos 2, versículo 6 y Hechos 2, versículo 12, Salmo 62, versículo 13. Esto aclara lo que deberíamos hacer, que es juzgarnos a nosotros mismos para no incurrir en el tremendo juicio que el Verbo de Dios hará de todos al final del mundo. El 12º y último canal es el definitivo y completa todas las operaciones que se realizan en el cielo y en la tierra. El Verbo, estando muerto en el seno del Padre, junto con el Padre, realiza todas las operaciones, manifestándonoslas a nosotros con su sangre, y no sólo las que se realizan en el cielo, sino también las del abismo de la tierra.